Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de esta asignatura, eh, formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3, perdón, al módulo número 2, que se denomina evaluación de proyectos. Ya con anterioridad nosotros hemos venido desarrollando otros dos encuentros sincrónicos. Primero se desarrolló el encuentro sincrónico de bienvenida a la asignación, donde se habló un poco sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo del aula, las fechas, algunas indicaciones relevantes para el desarrollo del curso. Luego de esas indicaciones, hablamos un poco de lo que fue presentación de actividades dentro de los espacios, algunas reglas o recomendaciones para el aula. Luego en la siguiente crónica hablamos un poco de los conceptos, no sé, de las diferentes perspectivas o los diferentes puntos de vista de los proyectos. Ahora ya hablamos un poco sobre la metodología de gestión de proyectos. Para el día de hoy hablaremos un poco de lo que son los ejercicios para la evaluación de factibilidad de proyectos. Entonces, el objetivo como tal de la sesión es hablar un poco sobre lo que es la factibilidad de un proyecto y su evaluación financiera dentro de la gestión de proyectos. Para cumplir con este objetivo tenemos presupuestada la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción al módulo número 1 del curso, perdón, número 2, el cual iniciará realmente sus actividades durante la siguiente semana, pero vamos a desarrollar desde el día de hoy la sesión sincrónica porque para el próximo día lunes nosotros tenemos presupuestado un corto pero importante espacio dentro del cual vamos a realizar un ejercicio de solución de dudas, de inquietudes, de tal vez inconvenientes, ¿sí?, que ustedes tengan en relación al desarrollo de el ejercicio, precisamente que está en la actividad número 3. Ya vamos a hablar un poco sobre las fechas, sobre los espacios del curso, pero les aclaro un poco el por qué el desarrollo de esta sesión sincrónica del módulo número 2 se está desarrollando, pues, aun cuando el módulo número 1 está en desarrollo, ¿vale? Vamos a hablar dentro de este módulo número, o en esta sesión, perdón, sobre lo que son los estudios de factibilidad, de qué se tratan esos estudios de factibilidad. Vamos a hablar sobre el estudio de factibilidad de mercados, luego abordaremos el estudio de factibilidad técnico, luego el financiero, luego el legal y administrativo, para finalmente abordar un poco más en lo que se trata la evaluación de proyectos de acuerdo a los flujos de caja. Hablaremos del concepto, o de los conceptos, perdón, de punto de equilibrio, de tasa interna de retorno y de valor presente neto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos presupuestado en el módulo número 2 el desarrollo de 3 actividades, un poco distinto a lo que se viene desarrollando en el módulo inicial. En el módulo inicial solamente se han desarrollado 2 actividades, para lo cual ustedes han contado con un espacio, con un plazo de 2 semanas para realizar cada actividad, pero en este caso se va a modificar un poco lo que es el- la dinámica en el módulo 3. Porque en el módulo número, perdón, en el módulo 2, porque en el módulo 2 son 3 actividades. En 2 de ellas ustedes solamente van a contar con una semana para desarrollar la actividad y ya sencillamente quedará finalmente la evaluación final, la evaluación de cierre de la asignatura.
Por eso es importante que ustedes pues se tomen el tiempo, se tomen el espacio que consideren oportuno para realizar el desarrollo de esas actividades, ¿vale? Esa es la cosa que quiero con respecto a estas actividades, porque en muchas ocasiones al tener esa dinámica de contar con 2 semanas para, pues de pronto se llevan esa sorpresa con las siguientes actividades, ¿no? Que no se cuenta con ese mismo espacio. Un poco la recomendación es, como siempre, al estar muy pendiente de fechas, de horarios, de espacios de presentación de actividades, pero al no dejar de lado o no estar como siempre deberían ustedes realizarlo dando el curso. En este momento puedes ingresar. Permítanme en un momento, por favor. Bien. Bueno, dirigiéndonos entonces a nuestro plan de formación, recordemos que ya se encuentra habilitada a partir de hoy la tarea número 3, evaluación, perdón, actividad. En este momento se encuentra habilitada la actividad número 2, pero yo voy a habilitar esta actividad número 3 con un tiempo de anticipación. Voy a habilitarla desde, creo yo que desde este mismo martes, desde mañana, es decir, voy a habilitarla para que ustedes puedan contar con el fin de semana del 11 de octubre. Y ese 11 de octubre, todavía en 8 días, pues ustedes lleguen con las dudas, las inquietudes que tengan sobre el desarrollo de esta siguiente actividad, ¿no? Recuerden que la sesión sincrónica que nosotros vamos a desarrollar el día lunes 11 de octubre es una sesión que estará asociada al desarrollo del ejercicio 3. ¿M? Entonces, esa sesión es para que ustedes presenten dudas, inquietudes, ¿sí? Preguntas sobre lo que es el desarrollo de esta tercera actividad, ¿vale? Esa actividad entonces cerrará el día 18 de octubre. Inmediatamente le va a dar paso a la actividad 4. La actividad 4 va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del día 25 de octubre, ¿sí? Que es el siguiente lunes, ¿sí? Y luego esa actividad le va a dar paso a la evaluación final, ¿sí? La evaluación acumulativa del aula, que tiene un peso del 30% sobre la nota final del aula. Y que cierra, como se los he mencionado, un día domingo. Recuerden eso, que es muy importante. Esa actividad final tiene cierre un día domingo, el domingo 7 de noviembre a las 11:59 de la noche o 23:59 hora militar. Es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta porque créanme que ya con anterioridad se han presentado casos en los cuales estudiosos no alcanzan a desarrollar esa entrega y sencillamente ya no hay espacio para presentación de actividades fuera de ese tiempo, ¿vale? Listo. Bien, volviendo nuevamente a la presentación, permítanme un minuto, vuelvo a acceder mm, a la sesión. Bien, teniendo claro entonces las fechas para el desarrollo de las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo en nuestro curso, vamos a hablar de los estudios de factibilidad. ¿De qué se tratan los estudios de factibilidad? Pues bien, los estudios de factibilidad son ejercicios que nos permiten evaluar de manera previa todas las actividades asociadas a la dinámica, em,
organizacional para validar si un proyecto es viable de desarrollo o no. Los estudios de factibilidad abarcan 4 tipologías: los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios financieros y los legales y administrativos. La idea de estos estudios es aterrizar realmente la realidad del proyecto, validar si en efecto, desde esa perspectiva, por ejemplo, de mercado, puede desarrollarse el proyecto, si cuenta con los recursos asociados al mercado que le permitan obtener los ingresos, las ganancias, las utilidades que se están buscando obtener. Desde la perspectiva técnica también se busca evaluar que en efecto eso que se quiere desarrollar, eso que se quiere realizar, eso que se quiere alcanzar con el desarrollo del proyecto, pues se puede materializar, ¿sí? Que pueda alcanzarse realmente ese resultado que se busca con el desarrollo de ese proyecto, ¿sí? De gestión. Lo mismo sucede con la perspectiva legal administrativa y la financiera. Yo creo que hay algo que es importante, y es que existe una perspectiva que siempre se cree que los proyectos eh, eh, son viables de desarrollarse si cumplen con la perspectiva financiera. O en otras palabras, en muchas ocasiones se llega a considerar que todo eso que se desarrolla es para mirar los números financieros y para determinar entonces si es viable o no desde esa perspectiva financiera. Eh, Pareciese de esa manera como si la única perspectiva que importase fuese esa perspectiva financiera, pero no, en realidad cada uno de estos elementos que se evalúan acá son relevantes, son importantes, y cada uno de ellos podría llegar a determinar que el proyecto no es, por ejemplo, desde la perspectiva financiera pudiese encontrarse un proyecto que es muy interesante, que es viable, que va a permitir obtener muy buenos resultados, muy buenos beneficios, utilidades, pero desde la perspectiva no es posible desarrollar eso que se quiere desarrollar. No se puede, sencillamente, los insumos, no se cuenta con la maquinaria, las herramientas. O por ejemplo, digamos que en efecto, desde esa perspectiva financiera, hay un proyecto de desarrollarlo, pero va en contra de alguna normatividad legal. Entonces, desde ese estudio administrativo y legal nos damos cuenta que no es viable, ¿sí? Entonces, más allá de que la perspectiva financiera diga algo, las otras, los otros estudios o las otras perspectivas pueden llegar a determinar si el proyecto es viable o no. ¿Por qué sucede que pareciese que hubiese cierta relevancia con esa perspectiva financiera? Sencillamente lo que sucede es que los proyectos, en muchas ocasiones, por ejemplo, los proyectos de emprendimiento, se desarrollan con un objetivo financiero, de alcanzar alguna utilidad, de alcanzar algún beneficio, de alcanzar alguna retribución económica, ¿sí? Y en muchas ocasiones no es posible desarrollar ese ejercicio, ¿sí? No es posible ejecutar, llevar a cabo esa eh, actividad de proyecto porque no se cuenta con los recursos financieros para llevarlo a cabo. Un gran número de emprendimientos, de ideas de negocio en el mundo no se llevan a cabo porque no se cuenta con el recurso que permita desarrollarlo, con ese músculo financiero. Pues bien, eso que nos permite identificar que de cierta manera pues hay una relevancia asociada a esa perspectiva financiera, que los proyectos se desarrollan con un objetivo económico, y a su vez muchos de los proyectos no pueden desarrollarse, no pueden ejecutarse porque no se cuenta con ese recurso económico. Bien, por eso es que toma una relevancia particular esa perspectiva financiera, pero eso no debe significar o no debe traducir que es lo único que interesa o es lo único que importa. No, realmente todos los estudios de factibilidad que ustedes ven en pantalla y que abordaremos tienen una gran importancia
y una gran relevancia sobre la viabilidad de los proyectos de gestión o cualquier tipo de proyecto que busque ejecutar una compañía, ¿vale? Los objetivos que tienen estos estudios de factibilidad es determinar realmente la viabilidad técnica, operativa, jurídica, económica de un proyecto. Nos permite tener un conocimiento general del problema que se va a abordar y las diferentes alternativas que pueden dar soluciones a ese inconveniente. Nos permite plantear alternativas de desarrollo ante la posible aparición de circunstancias no deseadas, de situaciones problemáticas, de inconvenientes, de escenarios futuros no deseados, ¿sí? Y nos permite realizar la planeación general de actividades, ¿sí? Pues a partir de este estudio de factibilidad yo voy a poder definir todo ese conjunto de labores, actividades, esfuerzos que necesito desarrollar, que necesito ejecutar para asegurar que se consigan o que se alcancen los resultados esperados, ¿vale? ¿Para qué sirve entonces esos estudios de factibilidad? En primer lugar, para evitar desarrollar proyectos que realmente no son factibles, que considero yo que este es uno de los criterios tal vez más relevante, importante, porque en muchas ocasiones estaremos evitando invertir dinero, invertir esfuerzos, invertir actividades en, en proyectos que realmente no te van a permitir que nosotros logremos un buen resultado. Entonces, estos estudios de factibilidad en primer lugar nos van a permitir evitar desarrollar actividades, desarrollar proyectos que realmente no pueden desarrollarse. En segundo lugar, para planear adecuadamente los recursos, ¿sí? En esta dinámica, en este ejercicio, nosotros vamos a poder planear de manera eficiente, adecuada, óptima los recursos que, con los cuales cuenta la compañía. Vamos a evitar que posiblemente nosotros nos quedemos sin insumos a mitad del proyecto, ¿no? Vamos a poder gestionar y manejar adecuadamente los recursos que tiene la compañía y que tiene propiamente el proyecto y podremos aterrizar la realidad del proyecto, es decir, que las personas que estén involucradas a la ejecución, al desarrollo del proyecto, sepan realmente cuál es el alcance que tiene y sepan realmente qué es lo que nosotros buscamos y podremos en un futuro lograr a partir con el desarrollo de estas actividades, ¿vale? Entonces, el primero de los estudios de factibilidad que se menciona allí es el estudio de factibilidad de mercados, ¿no? Es el primero que aparece. El estudio de factibilidad de mercados busca sencillamente identificar que existe un número mínimo de consumidores o de compradores que tienen la intención o que estarían interesados en adquirir el producto resultante del proyecto. El resultado que consiga el proyecto, perdón, pues esos potenciales consumidores estarían interesados en adquirirlo, ¿vale? Entonces, este estudio de factibilidad sencillamente busca validar que esa idea de negocio que ha surgido, que le ha surgido a quien define el proyecto o que él ha identificado en su dinámica de validación del proyecto, pues permite sustentar esa idea, ¿sí? De cierta manera permite validar que en efecto eso es algo que está latente, que se evidencia, que es visible dentro del mercado y no que es una idea loca, por decirlo de alguna forma, del emprendedor o de quien ejecuta el proyecto. Que en otras palabras, ese fenómeno es algo que sucede dentro del mercado, que no es algo que solamente se le ha ocurrido a quien idea el proyecto, que es algo que realmente está sucediendo y se presenta. Y ese número de consumidores representa, digamos que la justificación del por qué debería ejecutarse el proyecto. Es decir, que esas personas se estarían viendo beneficiadas a partir del resultado del proyecto y le permitirían a la organización o a quien lo ejecuta el proyecto obtener los ingresos que buscan alcanzarse. Este ejercicio de, de estudio de factibilidad del mercado nos va a permitir encontrar sencillamente principalmente cuatro resultados, perdón. El primero de ellos, como ya lo dije, el número
potencial de consumidores o de compradores que puede llegar a tener el proyecto. Segundo resultado va a ser una proyección en las ventas. Yo podré realizar un estimado de cuáles serían las potenciales ventas que tenga ese proyecto en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Porque ese número está dado a partir de ese estudio que yo ejecute, que realice. En tercer lugar, como resultado bastante importante, bastante relevante, va a aparecer la información de puntualmente qué es lo que quiere el consumidor. Y es que cuando ya investigo, cuando ya hago una interacción con ese consumidor final, cuando ya puedo hablar con él, cuando puedo preguntarle realmente qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, ¿sí? Pues allí en ese ejercicio yo ya voy a poder, eh, digamos que identificar de una manera muchísimo más clara, muchísimo eh, más importante qué es lo que realmente busca ese consumidor, qué es lo que él quiere, qué es lo que él espera en el producto final. Entonces, la idea es que posteriormente yo traduzca esto que estoy identificando acá en lo que va a aplicarse dentro de la actividad de ejecución, ¿no? Recordemos que en la sesión sincrónica anterior yo les mencionaba, bueno, cuando hay un eh, individuo, un colaborador, perdón, cuando hay un cliente eh, quien nos dimensiona qué es lo que quiere en ese producto final, pues yo puedo pulir muchísimo mejor la idea que tengo como objetivo de mi proyecto. ¿Sí? ¿Recuerdan eso que yo les decía? Inicialmente nosotros podemos tener una idea vaga del resultado, del objetivo del proyecto, pero luego de la fase de investigación ya lo pulimos muchísimo mejor, precisamente porque dentro de esa actividad está el indagar con los potenciales compradores, con los potenciales consumidores sobre el resultado final que espera el cliente, ¿vale? Entonces, llevamos hasta acá tres resultados importantes que se obtienen. Una, la cantidad mínima de consumidores que en efecto, pues, dan soporte a esa idea de proyecto. En segundo lugar, una proyección de las ventas. En tercer lugar, conocer realmente qué es lo que busca y quiere el consumidor final. Y cuatro, y muy importante, es conocer las características que tiene ese consumidor. ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Cómo se comunica? ¿Dónde vive? ¿Qué sitios frecuenta? ¿Sí? Esa información que les estoy diciendo es muy importante. Muchas ideas de negocio que se han creado en nuestro mercado, en nuestro país, en nuestro entorno, son ideas de negocio que han fracasado. Y no han fracasado porque, digamos, tengan inconvenientes desde el punto de vista de factibilidad técnico, de viabilidad, o porque sean muy costosos, o porque no cumplan con lo que mencionan. No, han fracasado sencillamente porque existe realmente la necesidad, existen las personas que desean adquirir ese producto con X y Y características, pero resulta que las personas nunca se enteran que ese producto existe, de que está disponible en el mercado. Esto suele suceder, ¿sí? Entonces, no es culpa de las personas, que las personas no sepan que ese producto existe, sino que más bien es culpa de las empresas, que no han desarrollado las actividades necesarias para darse a conocer. Y es que darse a conocer no se trata de hacer una inversión gigantesca y monumental en publicidad en los barrios, en publicidad en radio y televisión, ¿sí? Porque sencillamente esto es tan costoso que puede que nunca se recupere ese dinero, ¿no? Realmente lo que yo tengo que hacer primero es, para poder darme a conocer de mis potenciales consumidores, primero tengo que conocerlos yo a ellos, ¿sí? Y conocer información, por ejemplo, el lugar donde vive, los sitios que frecuenta, los medios de comunicación que utiliza para informarse, ¿sí? Son información que me va a permitir a mí diseñar de mejor forma las estrategias de relacionamiento y de comunicación que voy a tener con ellos. Por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están ubicados en la parte suroccidental de la ciudad, ¿qué objetivo tendría colocar un punto de venta en la parte norte, nororiental? No tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, si identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores no hace uso ni de radio ni de televisión para informarse, sino que por el contrario utiliza
redes sociales e internet, ¿sí? Para estarse informando, pues si yo quiero comunicarme por ellos por medios masivos, pues voy a tratar de realizarlos por medio de redes sociales y no por publicidad o en medios de comunicación, ¿no? Porque eso no tendría ningún efecto. Entonces, ese es otro resultado relevante, importante, que nos permitirá el estudio de factibilidad de mercados, el encontrar información relevante sobre esos potenciales compradores o consumidores. Siguiente estudio es el estudio de factibilidad técnico. Y aquí ya vamos a materializar o a buscar materializar la idea central del proyecto. En este estudio de factibilidad técnico lo que nosotros vamos a realizar es definir las actividades que son propias del proyecto, ¿sí? Y voy a tratar de identificar qué es lo que necesito realizar, qué es lo que necesito llevar a cabo, qué es lo que necesito desarrollar para que en efecto yo pueda conseguir esos resultados que busca el cliente, que busca ese consumidor, ¿sí? Realmente, aquí nosotros vamos a describir un paso a paso de cómo se materializa ese objetivo, ese resultado final del proyecto. Por ejemplo, si yo lo que quiero con mi proyecto es prestar un servicio, por ejemplo, de salud, debo describir cuáles son las actividades desde un principio hasta el fin de cómo se lleva a cabo ese ejercicio de salud, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo que quiero con mi proyecto es elaborar un equipo que desarrolle em, zapatillas para ciclismo, ¿sí? Pues debo enfocarme, ¿sí? En todas las actividades que son necesarias desde la recepción de la materia prima hasta que se le entrega el producto final a ese cliente, ¿sí? En cada una de esas actividades. Y ese seguimiento a esas actividades, ese seguimiento a esa información que está allí mencionada, permitirá que claramente esa información se transmita, que claramente esa información se materialice luego cuando se esté llevando a cabo la ejecución del proyecto. Digamos que esta fase de investigación técnica o este estudio de factibilidad técnico está muy asemejado con la fase de planeación del proyecto, cuando yo realizo una descripción del paso a paso que necesito ejecutar para conseguir los resultados del proyecto, ¿vale? ¿Qué es importante acá? Pues que yo voy a poder determinar qué necesito hacer para conseguir los resultados. Voy a poder identificar cuáles son los esfuerzos necesarios, cuáles son las actividades que deben ejecutarse. Voy a poder identificar cuáles son los esfuerzos que debe llevar a cabo la organización. Voy a identificar cuánta cantidad de insumos se requiere para llevar a cabo cada actividad. Voy a poder identificar también eh, cuánto tiempo requiere la ejecución de cada una de esas actividades, ¿sí? Voy a tener una información ya muy clara, muy global, de lo que es el desarrollo de cada una de esas actividades, ¿sí? Voy a tener esa información muy fresca, muy eh, identificada, muy bien observada, ¿vale? Y de cierta manera también podré establecer los indicadores que necesito posteriormente implementar para validar los resultados que se estén alcanzando. Por medio de esos indicadores yo voy a poder identificar si voy por buen camino, si necesito realizar algún tipo de corrección, algún ajuste, alguna modificación para asegurar sencillamente que doy alcance a esos resultados esperados, ¿vale? Siguiente estudio, importante, el estudio de factibilidad financiero. Bueno, perdón que se me olvidaba en el estudio de factibilidad técnico. En ese estudio de factibilidad técnico se consiguen muchísimos resultados importantes. Más allá de la descripción puntual del paso a paso de las actividades necesarias a desarrollar, voy a obtener otro tipo de resultados en términos económicos, como por ejemplo los costos de producción, los costos unitarios de cada producto, ¿sí? Otro tipo de gastos, ¿sí? Gastos en materia prima, una planeación de la producción, una planeación en las compras, ¿sí? Una proyección de los gastos en esas compras, ¿sí? Entonces voy a poder determinar muy bien ese paso a paso y ese conjunto de gastos que tendría la organización si se plantea la idea de ejecutar o de llevar a cabo
ejercicio, ¿vale? Siguiente estudio, el estudio de factibilidad financiero. Este estudio de factibilidad financiero ordena y sintetiza toda la información económica que se ha podido estructurar a lo largo de la planeación del proyecto, ¿sí? Este estudio de factibilidad financiero no hace otra cosa que permitirnos identificar los resultados que pueden llegar a obtenerse si se lleva a cabo, si se materializa el proyecto. Este estudio de factibilidad financiero se apoya en los resultados que se han obtenido en los estudios anteriores, es decir, que esta información se respalda, ¿sí? La idea de este estudio de factibilidad financiera no es que yo invente, que tome datos al azar y los ponga allí como se me ocurran, la idea que se me venga a la cabeza sencillamente, sino que yo voy a irlos estructurando, voy a irlos elaborando y los llevo de la mano con los demás estudios que se han construido, que se han elaborado y que se han estructurado en los demás apartados, ¿vale? Entonces es muy importante esa información. Es bastante relevante toda esa información que está allí suministrada porque es un resumen de los resultados que se han obtenido en los apartados anteriores. Pero como les digo, no es lo único relevante o importante dentro de los estudios de factibilidad de proyectos. Es un resumen financiero. Y ya entendimos por qué ese aspecto financiero toma una relevancia particular, ¿sí? Pero vuelvo y lo repito, no significa que sea lo único importante, ¿vale? Este estudio de factibilidad financiera involucra diferentes metodologías de estudio, como lo es los flujos de caja proyectados. Este es un concepto que ya en un momento lo vamos a ver en la sesión y que pues ustedes también lo van a observar en el ejercicio que van a desarrollar, ¿vale? Junto con este estudio de factibilidad, también hay otros conceptos importantes como el valor presente neto o la tasa interna de retorno o el concepto de periodo de recuperación, que están muy asociados con el espacio de tiempo en el cual la organización va a poder recuperar ese dinero que se está invirtiendo o la persona que invierte en el proyecto va a poder recuperar en X tiempo, recuperará la inversión que está realizando en el proyecto, ¿vale? Después de este estudio de factibilidad financiera, vamos a encontrar un estudio de factibilidad, que es el legal y administrativo. Este estudio, pero más allá que eso, busca también identificar que en efecto cualquier tipo de acción, de medida implementado que quiera desarrollarse desde el proyecto cumpla cabalidad con los lineamientos, con las normatividades gubernamentales o del Estado que rige dentro del sistema social que desarrolla el proyecto, ¿vale? En tal sentido, ¿qué tipo de aspectos se evalúan en este estudio legal administrativo? Se evalúa, por ejemplo, la planeación estratégica del sistema social que desarrolla el proyecto. ¿Por qué la planeación estratégica? Porque dentro de la planeación estratégica se realiza un diagnóstico interno del sistema que ejecuta el proyecto y se realiza un diagnóstico del entorno externo del sistema que está alrededor de quien ejecuta el proyecto. Se verifica otros aspectos como el organigrama, la planificación de los recursos humanos, los aspectos legales y fiscales y los laborales y ecológicos. Todo esto con el objetivo de validar que en efecto todas las actividades que se estén planeando y que se estén desarrollando con el proyecto estén dentro de los lineamientos que definen los entes gubernamentales, los entes legales, territoriales, que actúan en el estado en el cual está participando el proyecto, ¿vale? ¿De qué se trata entonces ese ejercicio de la evaluación de proyectos? Sencillamente la evaluación de proyectos busca
realizar un seguimiento a la utilización de diferentes recursos asociados al proyecto. Buscará que precisamente en efecto esos proyectos que se estén llevando a cabo, que se estén ejecutando, estén en el marco de lo establecido, de lo buscado, de lo requerido por parte del proyecto, que no esté fuera de ese escenario y de ese entorno deseado, ¿vale? Entonces, nosotros podemos realizar evaluaciones de proyectos en diferentes momentos. Nosotros podemos realizar una evaluación antes de la realización del proyecto. Esa evaluación antes de la realización del proyecto, pues precisamente es este tipo de estudios de factibilidad. Antes de llevar a cabo, antes de ejecutar el proyecto, antes de materializarlo, se puede realizar una evaluación, como lo son los estudios de factibilidad, que permiten validar si en efecto eso que se está desarrollando, eso que se quiere materializar, en realidad pues es posible de hacerlo, ¿vale? Segundo criterio o segundo momento en el cual se puede realizar el estudio de factibilidad es dentro del proceso. Esta evaluación dentro del proceso es en el momento, en el instante en el cual se ejecuta el proyecto y se realiza por medio de los diferentes estudios de indicadores que se han planificado a la hora de llevar a cabo el proyecto. ¿Sí? Nosotros ideamos diferentes ideas, nosotros ideamos diferentes alternativas para materializar ese proyecto. La idea es que se realice de esa forma. El siguiente criterio es la evaluación después del proyecto. Esto es cuando ejecutamos todas las actividades asociadas al proyecto. Una vez se finalizan las actividades y se consiguen los resultados, buscamos validar pues, si se cumplió obviamente el objetivo acorde a lo establecido inicialmente, si se realizó dentro del presupuesto inicialmente definido y también dentro del plazo previsto una vez se planeó el proyecto, ¿vale? Y hay otro tipo de evaluación que es la evaluación de impacto. Acá nosotros buscamos evaluar qué impacto tuvo los resultados que se consiguieron con la ejecución de ese proyecto dentro del sistema social en el cual pues estaba involucrado directamente el resultado del proyecto. Es decir, si hubo una percepción distinta por parte del consumidor a partir de la utilización de ese proyecto. Digamos que en ese término nosotros podemos encontrar muchísimos casos de impactos positivos o negativos de un producto resultante de un proyecto. Un ejemplo sencillo, vamos a hablar de Bavaria, empresa productora de bebidas en Colombia. Bavaria ha realizado proyectos con muy buenos resultados de impacto. Caso sencillo, las cervezas Club Colombia, en un inicio solamente había una, la dorada si no estoy mal, luego crearon la roja y la idea o la promesa de venta era que solamente era por un periodo de tiempo, solamente por el periodo de final de año, que saldría la venta de cerveza, pero finalmente se quedó porque hubo una muy buena respuesta, hubo un impacto positivo por parte del consumidor, ¿sí? También pasó con la Club Colombia Negra, lo mismo, impacto positivo por parte del consumidor y ese producto se quedó en el mercado. Ahora bien, otro tipo de escenarios que se presentan, negativos. Por ejemplo, cerveza Poker Ligera o Poker Light, no me acuerdo cuál era el nombre. Cerveza que duró un par de meses en el mercado y rápidamente desapareció, ¿sí? Porque el impacto no fue beneficioso. Otra bebida que se llamaba Maltiz, duró como 2 semanas en el mercado y rápidamente desapareció. Fue un total fracaso ese producto en el mercado. No tuvo ningún tipo de impacto, ¿vale? Evaluación de los flujos de caja. Bueno, esto está muy relacionado con la actividad que ustedes ya deben estar desarrollando con los flujos de caja. Los flujos de caja sencillamente nos permiten evaluar la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos que tiene una organización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes tienen en la actividad número 3, les va a dar una información sobre los potenciales ingresos que tiene un proyecto, sobre los potenciales egresos, a la diferencia que ustedes encuentren allí, podrán obtener entonces la utilidad bruta para cada periodo. A esa utilidad bruta le descuentan unos impuestos
Y al descontarle esos impuestos van a encontrar ustedes lo que es la utilidad neta, ¿vale? Hay otro concepto importante que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el momento en el cual la organización no obtiene ni pérdidas ni ganancias. Es decir, los ingresos son exactamente iguales a los egresos que tiene el proyecto. Generalmente, todo proyecto al inicio genera pérdidas porque la inversión financiera que se hace para poder arrancar, para poder poner en marcha ese plan de negocio, pues es bastante grande. Y los ingresos, mientras el producto se da a conocer, pues no son muy altos. Entonces, generalmente, al inicio de todo proyecto, siempre vamos a encontrar números negativos. Pero posteriormente, una vez empiecen a aumentar los ingresos y los egresos se estabilicen, encontraremos en algún momento el punto de equilibrio, ¿vale? Hay otros conceptos importantes como la tasa interna de retorno, es la retribución que va a poder obtener un inversor a precisamente la inversión que realice en un proyecto, o el valor presente neto, que es traer al día presente un valor que se encuentra en otro periodo de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor este aspecto, piensen en lo que ustedes el día de hoy se pueden comprar con 10 millones de pesos. Piensen ahora en lo que podían comprarse hace 10 años con esos mismos 10 millones de pesos, ¿vale? Y piensen lo que se podrán comprar dentro de 10 años con 10 millones de pesos. En todos momentos de la historia es distinto lo que se puede adquirir. Esto se debe sencillamente a que el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo debido a diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales, por ejemplo, está la inflación, ¿vale? Entonces, es necesario que, pues, que se lleve a cabo este ejercicio de evaluación de los proyectos a partir del valor presente que tienen sus flujos de caja. ¿Vale? Mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas presupuestadas a trabajar en la sesión sincrónica del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente que se presente, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco muchísimo por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.